Decimos que amamos a Dios, pero solo amamos a quien conocemos y en quien tenemos confianza. Por eso solamente podemos empezar a amarlo cuando lo empezamos a conocer. Y cuando lo empezamos a conocer, hay algo maravilloso que empezamos a darnos cuenta, como que antes estábamos con unas gafitas sucias, ¿verdad? Y resulta que cuando lo empezamos a conocer, esas gafas es como limpiarlas y dejarlas completamente transparentes. Y ya vemos distinto, ya vemos diferente, ya con los lentes del Señor. Amén. Entonces, en ese proceso de conocer al Señor, es maravilloso saber y darnos cuenta que no solamente lo conocemos a través de su palabra, a través de la Biblia, sino que lo conocemos también a través de todo lo que nos rodea. Amén. La naturaleza nos habla de Él, los árboles nos hablan de Él, nuestra familia nos habla de Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice en el Salmo 19:1, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Absolutamente hermoso. Realmente el firmamento, el cielo y todo lo que nos rodea nos habla de Él, de su maravillosa creación, de su majestuosa obra, de lo que es Él. Y eso es absolutamente maravilloso, ¿sí? ¿Y cuántas saben que podemos ver la gloria de Dios en absolutamente todo lo que nos rodea? Amén, en todo, ¿sí? Dile a la que está al lado: tú me muestras la obra de Dios. Tú eres una hermosa criatura de Dios. Amén. Y en medio de toda esta belleza, de exuberancia, de naturaleza, de ver la poderosa mano del Señor, esa misma naturaleza nos habla de Él, nos cuenta quién es Él, nos muestra cómo es Él, nos muestra esa creatividad, esa perfección, esa paciencia en colores, en variedades, en absolutamente todo, ¿sí? Entonces, los animales, por ejemplo, son una muestra de su organización, de su perfección. Los pájaros todas las mañanas madrugan a alabar al Señor, son los primeros en cantarle al Señor, en alabarlo. Las hormigas trabajan incansablemente todo el tiempo. Uno ve las hormiguitas a veces cargando pedacitos de pan casi que más pesados que ellas, así como que se tambalean, pero continúan y se lo pasan de una a otra y de otra a otra, ¿verdad? Las arañas tejen redes absolutamente maravillosas en donde caen su alimento, y además el hilo es muy especial. El hilo que ellas manejan es muy, muy especial, ¿sí? Y la palabra de Dios en Job 12:7-10, el Señor nos dice: pregúntenle a la naturaleza porque ella habla de mí. Dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Amén. A mí me parece majestuosa esta palabra. Realmente ahí está la muestra de que definitivamente la naturaleza nos habla de Él. Él nos está diciendo: pregúntale y ella te va a hablar, ella te va a decir quién soy yo. Amén. Yo quiero contarles que esta preciosa prédica surgió hace más o menos 7 años. El Señor me la regaló y yo dije: el día que me pare allá adelante, donde está mi pastora, yo voy a decir esta palabra. Y me llamaba la atención que cuando la pastora me hizo la invitación para la gloria de Dios de venir, inmediatamente empezaron a enviar empezaron a hacer las creativas pastoras, los flyers, empezaron a hacer la promoción, y por todo lado yo veía mariposas. Por todo lado yo veía mariposas. Y la prédica que el Señor me regaló hace 7 años se llama De oruga a mariposa. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, que fue que es el autor de esta preciosa palabra.
Y siempre, obviamente la naturaleza siempre nos habla de él, pero siempre hay un animal, como nos dice nos decía la pastora, que nos llama la atención a unos más que otros, ¿verdad? Y a mí la mariposa me parece absolutamente preciosa, 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 preciosa. Vamos a ver algunas en una imagen, yo pienso que la primera imagen, mi Julicita, esta es una. Miremos la siguiente, de todos los colores, y la siguiente, hasta ahí. Esos son solamente una muestra de las muchas mariposas que hay. De hecho, hay más o menos 250,000 especies. O sea, son muchísimas, y por ahí pasa la cuenta. Son muchísimas, muchísimas, muchísimas mariposas. Y resulta que Colombia es uno de los países que más variedad tiene de mariposas. Qué lujo, ¿cierto? Qué privilegiados somos. Resulta que hay muchísimas mariposas y ellas tienen un proceso bien especial. Yo les voy a pedir que me permitan hacer una comparación entre el proceso de la mariposa y el proceso que nosotras experimentamos en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, más adelante vamos a ver más características de la mariposa. Resulta que la mariposa, este precioso animal de colores, de formas, de variedad, de tamaños, unas salen de día, otras salen de noche. Normalmente no vemos una mariposa oscura de día, ¿verdad? Ni vemos una blanquita o clarita de noche. Las oscuras salen de noche, las claritas salen de día y algunas salen de día y de noche. Amén. Las mariposas, antes de ser ese animal tan hermoso, tan precioso, toda mariposa tuvo un pasado de oruga. Toda mariposa tuvo un pasado no muy bueno. ¿Cuántas aquí no tienen un pasado tan bueno? Un pasado como feo, como feíto, ¿verdad? Entonces resulta que la mariposa tiene un proceso bien lindo. Son 4 procesos realmente. Son huevo, larva, crisálida y adulto. Quienes estén anotando, me parece lindo que lo tomen nota. Entonces tiene 4 procesos o 4 etapas la mariposa: de huevo, de larva, de crisálida y ya al final de adulto. Entonces vamos a ver el primer proceso. Quisiera que colocáramos la imagen de la siguiente, mi Julicita. Resulta que este primer proceso es de huevo. Ahí vemos esa mariposa y esos huevitos pequeñitos, pequeñitos amarillos, ¿sí los vemos? Miden más o menos entre 1 y 2 milímetros y después pueden llegar a ser tan grandes que son 20 veces o 20 milímetros se convierten más o menos. Pero son pequeñitos. A mí me llama la atención que son muy, muy, muy pequeñitos, ¿sí? Demasiado pequeñitos esos huevitos. Y yo decía, parecieran como insignificantes, ¿verdad? Pareciera que no son tan importantes. Uno dice, pero tan pequeñito, ¿como para qué o para qué puede servir? ¿Sí? Y yo les quiero decir algo, preciosas mujeres. No importa qué tan pequeñas o qué tan poco especiales aparentemente podamos ser para muchas personas. Para Dios tenemos un poderoso propósito de vida cada una de nosotras. Amén. No importa si fuimos planeadas o no fuimos planeadas. No importa si fuimos producto de pronto de un proceso que no se esperaba. No importa si fuimos de pronto producto de una situación dura o triste. Yo personalmente me enteré, yo soy la menor de mi familia, de mis hermanos, y yo me enteré que no había sido tan planeada. De hecho, yo no había sido tan planeada. Es más, dentro del plan en algún principio de pronto de mis padres fue no tenerme. En algún momento pensaron en abortar. De eso me enteré después. Pero el plan de Dios era ese. El plan de Dios era que estuviera hoy acá. Amén. Entonces ninguna de las que está aquí tiene un propósito pequeño. Y no importa el origen no determina nuestro futuro. El origen no determina el plan de Dios para cada una de nosotras. Dios tiene un poderoso plan con cada una. Y ese plan se está cumpliendo desde este momento, porque estamos aquí todas sentadas.
y ya se está cumpliendo ese plan. Amén. Entonces, no importa, eso no importa. No importa si fuimos un accidente. De hecho, Albert Einstein decía que Dios no juega los dados. Todo, absolutamente todo está completamente organizado por nuestro Creador. Todo, absolutamente todo. Y con cada una de nosotras hay un sueño que Él quiere cumplir. Con cada una de nosotras hay algo maravilloso que Él quiere hacer. Ese huevito se convierte luego en más adelante en una mariposa que es usada para trasladar, para volver a colocar otros huevitos y para formar otra mariposa que vuelve y da vida. Las mariposas son unas maravillosas polinizadoras, ¿sí? Que trasladan de un lado a otro, de una flor a otra, la información para volver a ser otra flor. De hecho, un lugar que tenga bastantes mariposas se considera un hábitat sano. Amén. Muy, muy sano. La palabra de Dios dice en Jeremías 1:5. Vamos a leer todas. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. El Señor tenía un plan con nosotras desde antes, incluso de que fuésemos concebidas, o sea, antes de que nos formaran en el vientre. Por eso yo les decía, puede que dentro de los planes de mis padres, que amo profundamente, que han hecho lo mejor por mí, de pronto dentro de sus planes no estaba yo, eran solamente 3 hermanos y el último, la situación económica difícil, y otra vez otro bebé. Como que en algún momento dijeron no era el plan, pero para Dios sí era el plan. Amén. Él sí tenía un plan maravilloso. Él sí sabía que desde antes tenía un plan para mí. Desde antes que nacieses te santifiqué. Que nos haya santificado significa que nos ha apartado para Él, que le pertenecemos a Él, que somos suyas. Qué delicia pertenecerle a Dios, ¿verdad? Qué delicia saber que mi dueño es el Todopoderoso. Qué delicia saber que Él está absolutamente al control de todo y que nada me va a hacer falta, porque mi hacedor es el Todopoderoso. Amén. Entonces este es el primer proceso de nuestra mariposa. Había un plan, hay un plan, y ese plan lo conocemos conociendo al autor del plan. Amén. ¿Cómo conocemos el plan de Dios para cada una de nosotras? ¿Cómo conocemos el propósito de Dios con cada una de nosotras? Conociendo a Dios. Y en ese camino vamos descubriendo ese plan para cada una. Amén. Vamos a ir al segundo proceso. Entonces el primero es ¿cuál? Huevo. Amén. El segundo es larva. Esta no es muy bonita, ¿verdad? Es un gusanito. Ese huevito, este proceso es otra parte. Y resulta que el huevo crece. Y ese huevito empieza a convertirse en eso, en una larva. Y este huevo, esta larvita empieza un proceso de crecimiento en donde come de día, come de noche, come, crece. De hecho, tiene 2 labios, uno superior y uno inferior, para ser más más rápido, más efectiva, y come todo el tiempo está comiendo. Cambia su tono de piel entre 5 y 8 veces durante más o menos un mes y aumenta también su tamaño, ¿sí? Durante este proceso está todo el tiempo dependiendo de donde está, todo el tiempo alimentándose de donde está. O sea, si es quitada de ese lugar, pues puede morir. Necesita estar todo el tiempo alimentándose. Y es más o menos el proceso en el que todas, de alguna manera y en alguna parte de nuestra vida, vivimos, ¿sí? De estar comiendo, alimentándonos, y todo el tiempo estamos como en ese proceso de alimentarnos de cosas, pero del mundo. Nosotras somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pero cuando estamos sin el Señor, todo el tiempo alimentamos el alma, nos preparamos, estudiamos, hacemos carreras aquí en el exterior, doctorados. Bueno, qué bendición eso. El problema es cuando es solo eso. Alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra alma, tenemos nuestra pareja, aprendemos algún instrumento,
Pero resulta que nuestra parte espiritual, que es la más importante de las tres, se queda como relegada. Eso nos pasa cuando estamos sin el Señor. Entonces crecemos deformes, porque debe haber un orden, alma, cuerpo y espíritu. No solamente crecemos deformes, ¿sí?, sino adicionalmente completamente desconectadas de Dios. Y por eso es que, como ese gusanito, vivimos como arrastraditas, ¿verdad? Como dependiendo de una ramita, como arrastrándonos, ¿sí? Uno ve un gusanito y realmente no le agrada. No es agradable un gusano, no es agradable arrastrarse. Y esta servidora que ustedes ven acá tuvo mucho tiempo este proceso, mucho tiempo, dependiendo de un trabajo, dependiendo de los seres humanos, dependiendo de qué tanto estudiaba, dependiendo de quién me amaba, buscando a un papá, porque perdí mi papá a los 4 años, entonces toda mi vida busqué papás. Mis parejas eran papás, tenían que ser papás míos primero, porque si no, entonces no. Toda mi vida dependí, toda mi vida fui como ese gusanito, alimentándome, comiendo y creciendo, pero realmente no espiritualmente. Todo el tiempo dependiendo, y en ese proceso, por supuesto, vinieron muchas tristezas, muchísimos dolores. Cuando con mi esposo llegamos a esta preciosa iglesia, gloria a Dios, yo llegué 2 años, año y 8 meses antes. Fue un tiempo bastante duro antes de llegar. Fue un tiempo muy doloroso, de muchas tristezas, de llegar a punto de separarnos, de no querer saber el uno del otro, del corazón de nuestras hijas bastante dolido, bastante maltratado, ¿sí? Fue un tiempo de licor, de trago, fue un tiempo de deudas, de muchísimas deudas, un mal manejo de las finanzas. Fue un tiempo terrible, pero el Señor en esta preciosa iglesia nos restauró en su infinita misericordia, porque no lo merecíamos realmente. Ninguno lo merecía, ninguno había hecho los ¿qué? Los méritos, esa era la palabra, gracias. Ninguno había hecho los méritos realmente para estar acá. Fue su gracia, fue su amor, fue su misericordia la que nos trajo a esta preciosa iglesia. Y aquí nos sanó, como les decía en un principio, aquí nos restauró. Ustedes, todas preciosas damas, son unas privilegiadas porque están en la mejor iglesia del mundo. Amén. Es una maravillosa iglesia. Y el Señor, con todo ese amor y con toda esa ternura, nos envía, después de más o menos 9 años de estar aquí haciendo encuentros y aprendiendo, sobre todo aprendiendo, nos hace el llamado para irnos a Barranquilla, una ciudad preciosa, en donde el Señor ha puesto siervos y siervas muy especiales. Y yo quiero que se pongan de pie estas 3 preciosas damas, por favor. Que me acompañan de Barranquilla. Ellas 3 hacen parte de la iglesia. Anita y Angie hacen parte del liderazgo. Nos apoyan absolutamente en todo, casi 24/7, porque pues comenzando son muchas cosas que hay que hacer y ellas hacen lo que toque. Los niños, arreglar, limpiar, lavar, ellas son una bendición. Y Francia también empezó a congregarse en nuestra iglesia y está ansiosa por servir. Gracias, Dios las bendiga y las amo mucho. Muchas gracias por el apoyo. Ese es más o menos mi testimonio, un poco corto. De pronto en el camino les digo más, pero realmente son muchas cosas que han pasado en mi familia, con mi esposo, con mis hijas. Las 3 sirven totalmente en la iglesia, cantan, bailan, predican.
Y los cinco estamos entregados completamente a la obra del Señor. Bueno, sigamos acá. En este proceso, entonces, damas, estamos un poco así, ¿no? Como larvitas, dependiendo, como larvitas alimentándonos de lo que realmente no es espiritual, lo que realmente no nos edifica, lo que realmente no nos transforma, y como que todo el tiempo estamos buscando agradarle a un mundo y tratando de ser suficientes para un mundo, tratando de dar el nivel, ¿no? De profesional, de dar el nivel de trabajadora, de dar el nivel de empresaria, de dar el nivel de todo lo que el Señor nos dice. Hey, no te preocupes, tú ya eres valiosa como eres. Eres tan valiosa y eres tan suficiente para mí que yo morí por ti. Ya eres suficiente para mí. Yo morí por ti. El concepto que tengas tú de ti misma, o el concepto que tenga tu esposo de ti, o el concepto que tenga tu familia de ti, no es el mismo necesariamente que yo tengo de ti, nos dice el Señor esta mañana. El concepto que tiene el Señor de nosotros es tan alto que murió por cada una de nosotras. O sea, es muy alto. Nos debemos considerar ya valiosas porque alguien murió por nosotras. Amén. Alguien murió por nosotras y nos ama como a la niña de sus ojos. Nos ama profundamente. Nos anhela celosamente. Anhela que lo busquemos, anhela que vayamos a su presencia. Le encanta que madruguemos a buscarlo, le fascina que lo busquemos de madrugada. Es la mejor manera de sacarle una sonrisa a Dios, buscarlo de madrugada. Le encanta, le place mucho vernos de madrugada arrodilladas. Le encanta y por eso hace milagros. Además, a esa hora no está tan ocupado. No hay muchas peticiones a esa hora, entonces por eso resulta más eficiente la respuesta. Amén. Entonces somos suficientes. Para Dios somos suficientes. Amén. Luego viene otro proceso. La siguiente imagen, por favor, que es el tercer proceso. Este es el proceso de crisálida. Pero no vimos el versículo anterior, perdón, que está en Primera de Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, absolutamente todo lo que estamos buscando afuera de Dios, claramente no proviene de Él, proviene del mundo, proviene de lo que nos quiere dar el mundo, que realmente no es para nada eterno, es absolutamente temporal y es vano, es vano. Amén. Ahora sí, vayamos a la siguiente, que es el proceso de crisálida. Y aquí la oruga empieza a experimentar algo bien especial. Resulta que de sus labios, de la parte inferior de los labios, hay una glándula que empieza a segregar un hilo. Y ese hilo empieza a cubrirla, a cubrirla, a cubrirla y a cubrirla. De verdad que no me parece nada casual que ese hilo sea segregado de su boca. ¿Cuántas saben que tenemos poder en la palabra, damas? Tenemos mucho poder en la palabra, pero mucho poder en la palabra. Nosotras que hablamos tanto, yo estaba preocupada por mi voz porque yo hablo mucho, no solo por la prédica, sino porque me encanta hablar. Soy una persona bastante verbal. Y resulta que empieza a segregar de esto. Y eso la empieza a cubrir, la empieza a cubrir, la empieza a cubrir completamente. ¿Sí? ¿Para qué él se cubre? Porque resulta que empieza a haber una muerte interna, literalmente, en esta parte del proceso. Amén. Ella misma se digiere de adentro hacia afuera. Empieza a digerirse de adentro hacia afuera la mariposa, en este momento la oruga. Empieza a digerirse, a comerse. Nuestros cambios, preciosas damas, deben ser de adentro hacia afuera. No esperemos que cambie la persona que está al lado, no esperemos que cambie el mundo. Nosotras desde adentro vamos a cambiar el mundo cuando empecemos a cambiar nosotras.
Solo ahí empieza a cambiar nuestra casa, solo ahí empiezan a cambiar nuestros hijos, solo ahí empieza a cambiar nuestro hogar. Cuando nosotras tomamos una decisión firme con el Señor, firme, tenemos que ser firmes. Yo tuve muchas situaciones con mi esposo, con mi familia. Mi hermosa Clarita que está aquí me dio palo duro. Fue muy fuerte, muy fuerte. Pero yo anhelaba llegar aquí a servir en la red de servicio. Yo anhelaba llegar aquí a las 7 de la mañana y llegar y acomodar las sillas, y para mí era un deleite. Para mí era lo más hermoso venir y servir. Y barrer y trapear y arreglar, para mí era una delicia. Todavía lo hago allá en nuestra iglesia, porque obviamente la red de servicio somos también nosotros. Todos somos la red de servicio, todos somos alabanza. He notado que tengo como buena voz, no sé, vamos a ver qué pasa. Estoy orando para que el Señor me dé voz. Pero es absolutamente impresionante cómo nosotras debemos ser firmes. Y el Señor nos escogió a cada una de las que estamos acá para cambiar nuestro hogar, es porque cada una de nosotras tiene las herramientas para hacerlo, emocionales, espirituales, físicas, para cambiar nuestra familia, para cambiar las generaciones, para ser llamadas reparadoras de portillos. Amén. El Señor lo quiere hacer con cada una de nosotras. Pero si no hay firmeza, pero si no hay decisión, pero si un día voy a la reunión y otro día no voy, pero si un día quiero servir y otro día no, pero si un día amanecí contenta y hago el devocional y al otro día no amanecí contenta y no hago devocional, pues no va a pasar nada. Pero si estoy en una barca y me quiero pasar a otra porque esta me cayó gorda, no va a pasar nada. Tenemos que seguir firmes, firmes. Para la gloria de Dios, yo estuve en la red de servicio y nunca me cambié sino hasta el final, cuando ya el Señor casi que me sacó del cabello. Porque mi esposo entró y bueno, fue otro proceso también muy lindo, en donde mi esposo, después de que llegó a la iglesia y yo me salí de la red de servicio, y él fue como que exaltado, porque era el esposo de María Angélica. Y después me decían: ¿tú eres la esposa del profe? Y yo, gloria a Dios, sí. Sí, sí. Todos esos procesos se pasan de la mano del Señor y son duros, son muy difíciles, pero lo podemos hacer de su mano. Amén. Pero siempre pegadas al Señor, pegadas a una barca, pegadas a una líder. Esta iglesia es de liderazgo, todas aquí somos líderes, todas, 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 todas. Amén. Y entonces imagínense este proceso tan maravilloso de la crisálida. Incluso pasa que algunos de sus antiguos tejidos son como el remanente para lo nuevo que va a pasar con ella. Y hay muchos procesos en nuestra vida que son dolorosos, pero son muy importantes para recordar de dónde nos sacó Dios. Muchas de esas cosas a las que morimos en algún momento y que fueron una debilidad, hoy son una fortaleza y son el testimonio para transformar la vida de otras personas. O sea que gloria a Dios por las dificultades que estamos pasando hoy. Gloria a Dios por la escasez que estamos pasando hoy. Gloria a Dios si hay alguna enfermedad. Gloria a Dios porque de la mano de Dios eso se convierte luego en fortaleza. Amén. Entonces aquí Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este animalito muere. Ese proceso debe ser muy doloroso. Es difícil morir, pero es un proceso que tenemos que experimentar todos los días. Tenemos que morir. Tenemos que morir a que no nos llamaron, tenemos que morir a que no me atendieron, tenemos que morir a que me dijeron, es morir y entender que hace parte del proceso. Hace parte del proceso que tenemos que experimentar. Y es el Espíritu el que nos ayuda. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solas no lo vamos a hacer, lo hacemos con el Espíritu Santo. Solas no hacemos nada. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar, como dice el versículo. Él es el que hace morir esas obras de la carne. ¿Para qué? Para que vivamos, para que experimentemos realmente la vida en Cristo, la vida de su mano, la vida en el servicio.
Amén. Vamos entonces, dentro de este proceso, en esta parte que me llamaba la atención y veía como definitivamente ese hilito que le salía de su boca, y veíamos el poder de la palabra. Todas sabemos el poder que hay en la palabra y cómo la debemos usar. Tenemos el poder de la vida y de la muerte, está en la palabra, ¿sí? Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ustedes creen que uno puede conocer el corazón de una persona? ¿Cierto que sí? Solamente es que se ponga a hablar un ratico con esa persona. Converse un rato con esa persona. Claro, es Dios el que pesa el corazón, es Dios el que conoce a profundidad nuestras emociones, pero tú te sientas a hablar con una persona y si esa persona te habla todo el tiempo de queja, si esa persona te habla todo el tiempo de su enfermedad, si esa persona te habla todo el tiempo de que le hicieron y no le hicieron y es una mujer cristiana pero se queja de todos los líderes de la iglesia, dice uno, ven, pero hay como que orar. Métete en un ayuno, ¿sí? Porque hasta desagradable puede llegar a ser hablar con alguien. Tú te la encuentras así, ¿sí? Hay gente que es desagradable. Qué rico que te busquen para hablar, que te digan, oye, ¿cómo estás? Qué rico que hablemos. ¿Cómo estás? Súper bien, gloria a Dios. Sí, puede haber escasez, pero estamos muy bien, estamos en familia, estamos saliendo adelante, le estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? Pero hay gente que te habla todo el tiempo de enfermedad. Nosotras las mujeres debemos cuidar mucho lo que hablamos, de cómo hablamos y declaramos sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro esposo, sobre nosotras mismas. Amén. Entonces, la crisálida también tiene que morir y ese es su proceso. La siguiente es el proceso de adulto. Y es la siguiente imagen. Después de ser tan feíta, ¿verdad? Después de ser tan feíta, miren qué belleza. Y aquí empieza ella a romper ese capullo que hizo. Pero ahí dentro de ese proceso, obviamente está el proceso de formar sus alas, sus patas, porque no tenía patas, acuérdense que no tenía patas, que no tenía alas, no tenía absolutamente nada de eso. Ese tiempo que está ahí guardadita es un tiempo en que se transforma. Y me llama poderosamente la atención que estos procesos en los animales se llaman metamorfosis, ¿sí? Y metamorfosis, para las que quieran anotar, significa, viene del griego metamorfosis, igual la palabra, y se divide en meta, morf y osis. Meta significa más allá o después de. Morf, que es M-O-R-P-H, forma o estructura. Y osis dice que es aplicado a los hombres para indicar acciones, condiciones o estados. Metamorfosis no es más que transformación. Amén. O sea, debe haber una transformación para que se convierta en esa mariposa. ¿Es una transformación fácil? Yo les pregunto. No es nada fácil, requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de decisión, requiere de todo un proceso importante que tiene que asumir, y es ese proceso que cada una de nosotras debe asumir. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2. Yo quiero que la leamos todos, todas. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y aquí la palabra, considero yo, una de las más importantes de este versículo es transformaos.
Y uno lo ve muy fácil, uno dice transformados. No, esa palabra es ten una metamorfosis. No es me voy a transformar y ya me transformé. Sí, o sea, me transformé. No, vive todo el proceso de principio a fin para que ya dejes de arrastrarte y ahora vueles. Amén. Para que ya dejes de depender del mundo, del dinero y de una cantidad de situaciones y ahora dependas de mí y vueles. Dios no nos quiere gusanos. Satanás sí nos quiere gusanos para en cualquier momento. ¿Sí? Él sí nos quiere arrastradas. Él sí nos quiere dependientes. Él sí nos quiere mendigos como Bartimeo. Él sí nos quiere esas mujeres burladas, engañadas y maltratadas como la mujer adúltera. Pero Él realmente, el Señor, en cambio, sí quiere de nosotras esas preciosas mariposas que pasan de una flor a otra, llevando esos huevitos que luego se transforman en otras mariposas. Él quiere que cada una de nosotras dé fruto. Él quiere que cada una de nosotras sea un agente transformador de la naturaleza, del medio en el que está. Él quiere que donde estemos nosotras haya alegría, haya felicidad, haya color, haya variedad. Él quiere eso de cada una de nosotras. Pero debemos transformarnos, debemos asumir esa metamorfosis que no es de un día para otro. Que no es de un día para otro, que requiere de mucha decisión de nosotras, de firmeza, de permanecer, de fe, de servicio, de entrega. Amén. Entonces, ya no quiere el Señor que pensemos como piensa el mundo. Él quiere que nos transformemos. Quiere que nos transformemos. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es esa verdadera voluntad, esa eterna voluntad, que es su voluntad y que es agradable y perfecta. Amén. Las mariposas tienen unas características muy lindas. Bueno, son muchas cosas curiosas de las mariposas, pero les decía, son importantes para el medio ambiente, son polinizadoras como las abejas. Un lugar con variedad de mariposas es un lugar muy sano, un medio ambiente muy sano. Son pilotos expertos y poseen tanto control en sus movimientos en el vuelo que pueden realizar aterrizajes repentinos. De pronto toca parar, de pronto toca aterrizar, de pronto toca comprar más poquito mercado, de pronto toca inventarnos unas arepuelas y no hacer huevitos. De pronto nos toca ahorrar y no comer lechecita, sino más bien chocolatico en agua, que es delicioso también. Amén. Pero no con queja, sino con la sabiduría de Dios, de que es temporal, de que después vamos a tener, de que después vamos a salir adelante. Amén. No quejándonos y que toda la iglesia se entere que yo no tengo leche. No, sino como la mariposa, sigo volando sin importar nada. Amén. Sigo llevando alegría sin importar nada, sin importar la situación. Amén. Las mariposas son muy buenas supervivientes. Son capaces de subsistir en todo tipo de hábitat. El frío de Bogotá, el calor de Barranquilla. Amén. Y allá le escurre a uno así el agua, ¿verdad, mis amadas? Pero llega uno aquí y se enferma, entonces ya no soy muy buena cachaca. Imagínense eso. La costeña está súper y yo en cambio estoy con mi gripita. Las mariposas también, a pesar de que son insectos, no pican, no incomodan, son insectos, son del grupo de los insectos. Y no pican, no incomodan, por el contrario, llevan color, armonía, belleza a todos los que las ven.